Vamos a tener la intervención del doctor Fernando Pico. El tema será el arbitraje social, una alternativa para la justicia colombiana. En segundo lugar, tenemos el panel de las perspectivas del arbitraje social y su relación con otras figuras. En tercer lugar, la administración del arbitraje social y los antecedentes de la figura del arbitraje social. Y en último lugar, la experiencia del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en materia de arbitraje social y MIPYMES. Para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Esta es la primera tertulia organizada por la Red de Arbitraje Juvenil. Actualmente somos más de 250 jóvenes menores de 35 años interesados por el arbitraje, y qué placer contar con toda la presencia de la comunidad arbitral más importante del país en este lugar. El tema, digamos, de arbitraje social nos llamó mucho la atención, sobre todo por los bajos índices de cumplimiento contractual con los que cuenta Colombia actualmente. Según información consultada el día de hoy en el Banco Mundial, tenemos el lugar 174 de 190 países en cumplimiento contractual, que mide este esquema, que mide esta metodología, el tiempo, el costo y el número de procedimientos desde que se radica una demanda hasta que se hace efectivo el pago. En ese sentido, el arbitraje social puede ser una alternativa y un método, digamos, de solución de mecanismos de resolución de conflictos muy eficaz para contrarrestar toda esta situación. Entonces, en primer lugar, daremos la palabra al doctor Fernando Pico, que es abogado y profesor titular de las cátedras de Protección al Consumidor y Títulos y Valores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Universidad de Barcelona, es coautor del libro Solidarismo Contractual, el deber de cooperación y su repercusión en la responsabilidad civil. En el pasado se desempeñó como asociado de la firma Martínez Neira Abogados y en la actualidad es asesor jurídico de la presidencia de FENALCO. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por tan honrosa invitación. Evidentemente, también agradezco a ustedes asistir a este evento, que sin lugar a dudas es significativo para la Red Juvenil de Arbitraje de la Cámara de Comercio, y evidentemente nos convoca un tema que puede no llamar inicialmente la atención porque es residual en materia arbitral, pero que sin lugar a dudas será una proyección significativa para los próximos años en atención a los altos índices de congestión judicial que tiene Colombia. Como ustedes saben, el arbitraje social dentro del mundo arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y en ese orden de ideas se plantea como una arista más dentro de este engranaje que es el sistema judicial para efectos de solucionar las controversias y disputas de los colombianos. Yo simplemente quiero inicialmente tratar la temática que me convoca apuntando simplemente unos datos que nos ponen y nos sitúan en un contexto trascendental. Hace poco, como ustedes saben, fue promulgado el decreto que establece el Plan Decenal de Justicia. Es más, hace poco es el 9 de junio de este año. Y ese decreto, que es el Plan Nacional de Justicia más el anexo técnico, establece una senda de proyectos que el Ministerio de Justicia debe desarrollar a efectos de generar una actividad mucho más proclive a el desarrollo judicial colombiano. Y ese anexo técnico plantea varias circunstancias en relación con el arbitraje. El primero, un dato importante y destacado, es que el 0,67% de los colombianos prefiere los centros de arbitraje. Y es un dato que es significativo porque no solamente nos sitúa dentro del contexto del arbitraje y la preferencia de los colombianos dentro del contexto del arbitraje, sino particularmente en el arbitraje social, que es lo que nos interesa hoy o ahora, pues es todavía más dificultosa la situación, porque el arbitraje social termina siendo menos conocido por los colombianos. Entonces el 0,67, los colombianos acuden más, casi que en el 68%, a la fiscalía. Es decir, todo lo contrario a lo que teóricamente nos han enseñado en las escuelas de derecho, en donde nos dicen que la última ratio es el derecho penal. Entonces notemos de entrada ese dato para contextualizarnos. Y lo otro que es importante respecto a este asunto de los centros de arbitraje es que de los 1.122 municipios que hay en Colombia, solo 376 cuentan con centros de arbitraje.
y eso también es otra información que llama la atención para los efectos que nos proponemos abordar en general y en particular el arbitraje social, porque solamente los 332, casi que el 5 o el 10% de ese dato total, da a entender que existen centros de arbitraje donde se puede contextualizar, donde se puede informar a las personas sobre este mecanismo alternativo de solución de controversias. Así las cosas, situándonos en este panorama, el reto es realmente importante, digamos, el reto es sustancial y sustantivo, porque es un reto no solamente informador del arbitraje en general, sino también informador del arbitraje social en particular. Y socializar el arbitraje, que en efecto es el tema central del arbitraje social, es básicamente dar a conocer los elementos del arbitraje a los diferentes ciudadanos del entorno, que no se quede el arbitraje en determinados grupos poblacionales X o Y, sino que también otros grupos sociales accedan a este mecanismo alternativo de justicia. Así las cosas, tenemos evidentemente, como ustedes muy bien saben, el Estatuto de Arbitraje del 2012, y el Estatuto de Arbitraje del 2012 establece en el artículo 177 un nuevo mecanismo que es el arbitraje social. El arbitraje social se caracteriza en ese orden de ideas, simplemente para pasar rápidamente por él, porque el centro de arbitraje y el árbitro no reciben honorarios, no reciben cuotas de administración o tasas de administración por esa actividad que desarrollan. Adicionalmente, las partes que intervienen en él, como ustedes ya lo saben, no requieren de abogado, pueden acceder al arbitraje de forma directa, y también adicionalmente a ese aspecto del arbitraje social, significa que el centro de arbitraje puede desarrollar una serie de procedimientos sumarios o expeditos que, autorizados por el Ministerio de Justicia, puedan desarrollarse a efectos de hacer mucho más ágil la administración de justicia en esos campos. Este panorama nos plantea también varias inquietudes desde el punto de vista regulatorio. Me quiero referir simplemente a dos de ellas: la gratuidad del arbitraje social, que es a mi modo de ver un elemento engorroso y hasta cierto punto nefasto para los efectos propios de lo que pretende el arbitraje social, y segundo, adicionalmente a la gratuidad del arbitraje social, la proliferación de diferentes mecanismos o procesos judiciales en los que se puede surtir el arbitraje social. Es más, hoy estamos viendo que en diferentes centros arbitrales existen diferentes reglas de cómo se debe surtir el arbitraje social. La Cámara de Comercio de Bogotá, a manera de ejemplo, tiene unas, el Centro de Arbitraje de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta tiene otras, y así sucesivamente pueden encontrar ustedes diferentes centros de arbitraje que por decreto reglamentario del Estatuto Arbitral tienen dispuesto reglar dentro de sus reglamentos esta nueva metodología de procedimiento. Entonces vayamos por partes y vayamos sobre el primer aspecto, que es la gratuidad. Sin lugar a dudas, la gratuidad es un tema que está implícito, está expreso mejor dentro de la ley, dentro del Estatuto Arbitral, como característica del arbitraje social. Y me refería a ello como un tema nefasto porque, en definitiva, que el arbitraje sea gratuito, el arbitraje social sea gratuito, lo que genera es un desincentivo para los centros arbitrales y para los propios árbitros a desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, no significa, y de entrada va en contravía de la propia filosofía de los arbitrajes. De hecho, por todos es conocido que una de las características fundamentales del arbitraje es su onerosidad, y en consideración a eso, la onerosidad no es solamente, valga la redundancia, gratuita dentro de las características del arbitraje, sino que la onerosidad hace alusión a un aspecto central, y es que los árbitros están administrando justicia, y aunque administran justicia y se entiende que son parte del engranaje de la administración de justicia del Estado y están sujetos a las obligaciones como lo estaría cualquier juez de la República, cualquier administrador de justicia de la República, no reciben honorarios de la administración de justicia de la República. Y no solamente eso, el centro de arbitraje también incurre en unos gastos administrativos que deben ser también copados. Y eso inicialmente no fue tenido en cuenta mediante el arbitraje social, aunque evidentemente es comprensible su filosofía amplia, digamos, generadora de justicia hacia los diferentes ciudadanos. Ese punto
que es bastante importante, simplemente quiero anotarlo, fue objeto de comentario por varios centros de arbitraje frente al desarrollo del proyecto decenal de justicia. Y el proyecto decenal de justicia, que le reitero fue expedido, fue digamos, incorporado, desarrollado mediante el decreto de junio de este año, estableció que los centros de arbitraje van a disponer de una serie de tarifas, o la necesidad de reglamentar una serie de tarifas, de acuerdo a las características de los sectores sociales sobre los cuales recaiga el arbitraje. Y sin lugar a dudas, allí no solamente recaerá el arbitraje in extenso, sino también en particular este campo del arbitraje social. Eso en lo que respecta al primer aspecto de la gratuidad. El segundo aspecto, que es la proliferación, como anticipaba, de los diferentes trámites o procesos, es otro de los asuntos que puede causar alguna serie de críticas en torno al arbitraje social. Evidentemente existen diferentes posibilidades de que los centros de arbitraje desarrollen un trámite sumario, expedito, breve, para efectos de desenvolver el procedimiento del arbitraje social, siempre que vengan autorizados, dice el Estatuto de Arbitraje, por el Ministerio de Justicia. Esa proliferación, que es bondadosa hasta cierto punto porque permite que los centros desarrollen sus propios procedimientos, puede ser también, desde otro punto de vista, bastante criticable, en atención a que si lo que se pretende con el arbitraje social es a que el ciudadano del común tenga una administración de justicia específica, pero existe una serie de procesos diferenciados en el entorno del arbitraje, pues evidentemente el ciudadano no va a tener la información suficiente de cuál es el único procedimiento sobre el cual se le va a regular su proceso judicial su proceso arbitral mejor, vía arbitraje social. Y en ese orden de ideas, lo más recomendable sería que existiera un único proceso reglado vía Ministerio de Justicia que determinara el estándar bajo el cual se ordenará ese tipo de proceso. En ese orden de ideas, nuevamente, el reto en atención a los datos iniciales que he manifestado es amplio. No solamente es un reto de orden práctico, sino de un reto de orden pedagógico, porque se trata en esencia de informar a la ciudadanía sobre esta nueva alternativa que existe para efectos de brindarle una nueva herramienta de resolución de conflictos, pero creemos particularmente que a raíz del Plan Decenal de Justicia se solucionan varios de esos inconvenientes legales que inicialmente tienen que ser resueltos por una modificación legislativa o en su defecto por reglamentación. Muchas gracias. Vale. En lugar al segundo panel, perspectivas del arbitraje y su relación con otras figuras. Para ello pedimos la presencia de la doctora Gloria María Borrero, el doctor Julián Graciano y el doctor Rafael Bernal al panel, por favor. Bien, en primer lugar cedemos la palabra a la doctora Gloria María Borrero. El tema será el arbitraje social desde la perspectiva de la rama judicial, la situación actual de la justicia en Colombia. Y las preguntas específicas para la doctora Gloria María son: ¿cómo podría el arbitraje convertirse en una herramienta para solucionar alguno de los problemas de la justicia ordinaria? ¿Y cuáles serían los aportes de la justicia ordinaria para la figura del arbitraje social? Buenas noches a todos ustedes. Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá esta invitación y participar en este panel con estos compañeros. La posición de la Corporación Excelencia en la Justicia es que es necesario fortalecer y mejorar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. En una agenda estratégica que desarrollamos y donde analizamos todas las barreras que tienen los colombianos para acceder a la justicia, pero tienen que acceder realmente a una oferta de servicios que sea racional, que esté en todo el territorio en lo posible, que no le genere más confusión al ciudadano, porque lo que hemos visto es que es tan complejo acceder a la administración de justicia
y hay tantas figuras que eso hace que ese servicio de la justicia se aleje del ciudadano. La corporación, para muchos que conocen lo que venimos haciendo desde hace 22 años ya, nosotros hemos analizado mucho más es la justicia ordinaria, siempre hemos puesto nuestro énfasis en el fortalecimiento de la justicia ordinaria y siempre hemos abogado para que se fortalezca la primera instancia y hemos estado cerca de algunas reformas procesales que yo creo que con el paso de los años y a pesar de todos los problemas que tiene la rama judicial, están mostrando ciertos avances. Yo creo que hoy con el Código General del Proceso, con la oralidad en las otras materias, excepto lo del sistema penal acusatorio que simplemente está colapsado por falta de operadores de justicia y de problemas que hay en la investigación, y ahora tenemos un cuello de botella en los jueces penales, que no crece la planta en la medida que crece la demanda de justicia y además porque todos los colombianos hemos decidido que es preferible penalizar la mayoría de nuestros conflictos y realmente entran de manera exagerada muchas denuncias a la Fiscalía, pero la oralidad está mostrando sus beneficios y por lo que hemos podido hacerle seguimiento al Código General del Proceso y por esa cláusula de pérdida de competencia, los procesos en primera instancia están saliendo en el año en que se pone la demanda. Tenemos graves problemas en la segunda instancia y muchos más en las altas cortes. Hemos tenido la posibilidad de conocer los últimos datos del Consejo de Estado y les cuento que el Consejo de Estado tiene atrasos de 20 años, que yo creía que no eran tan grandes, pero estamos ayudándole a hacer el informe de gestión institucional para rendición de cuentas y oh sorpresa porque esas son cifras que nunca se las entregan ellos al Consejo Superior de la Judicatura. Pero entonces entrando al tema del arbitraje, entonces voy a mostrarle una cifra, o sea, esperaríamos, y otra cosa que siempre ha dicho la corporación, es que ojalá todas estas nuevas figuras o reformas que se hagan a la justicia, no las pensemos desde el punto de vista es que vamos a descongestionar a la justicia ordinaria. No, yo creo que hay que darle la vuelta y hay que pensarla desde el ciudadano. Realmente si le estamos prestando el servicio de justicia, si estamos permitiendo que personas que nunca tienen acceso a la justicia lleguen a resolver sus conflictos antes que pensar en estos problemas que tiene la rama judicial, porque ese ha sido el motivo de todas las reformas desde que yo tengo uso de razón y todas han fracasado en la descongestión de la justicia. O sea, por ahí no es y por ahí no podemos seguir insistiendo en el tema. Entonces, este arbitraje social y como la promoción de las otras figuras tiene que tener, es como centro, es al ciudadano y el acceso a la justicia y también la seguridad jurídica. Entonces simplemente les traigo aquí para efectos del diseño de esas jornadas de arbitraje social que ya hace la Cámara de Comercio, que ha sido pionera con el tema de pequeñas industrias, para que vean más o menos cómo se comportan casos similares a esa competencia de 40 salarios mínimos en la rama judicial, pero les traigo unas cifras generales. Esto es lo que en términos generales está pasando con la justicia 2016. El azul son el inventario activo que se quedó en la rama judicial el año pasado, 1.600.000 procesos. Los ingresos efectivos al año son de 2.205.000 y los egresos son 2.041.000. Pero como tienen un inventario de hace mucho tiempo, arrastran ese inventario, entonces por eso se presentan esas cifras. La corporación hizo un ejercicio en los juzgados civiles de Bogotá, mirando ese inventario
y realmente son procesos que es muy difícil ya sacar del inventario de la rama, y la mayoría son en la ejecución, son procesos ejecutivos. Por eso en el Código General de Procesos se creó esa oficina de ejecuciones que fue mal implementada, pero la idea era sacarla del inventario de los jueces, por lo menos para limpiar este tema y mirar un poco el bosque de otra manera. Esto es lo que le suele, la ejecución parcial es lo rojo y el inventario total, o sea, usted lo que saca realmente la rama judicial es lo azul, y eso es lo que se le va quedando el rojo. O sea, esa figura es demasiado triste, uno esperaría que el verde llene todo ese cuadro. Y eso lo que está provocando es esa pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la justicia. Ya esa cifra, según la última encuesta Gallup, llega al 81%, ya tiene mejor imagen dentro de los colombianos las FARC que la Administración de Justicia. Eso a mí no me preocupa mucho, porque ustedes saben que hay una crisis de todas las instituciones, o sea, todas esas cifras han subido no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países del mundo, o sea, pero algo hay que hacer, porque los colombianos tenemos que volver a creer en el sistema de justicia. La corporación, también la Cámara de Comercio de Bogotá, desde hace algunos años, veníamos implementando la metodología de necesidades jurídicas insatisfechas, hasta que este año fue asumida esa metodología por el DNP, y ya contamos con una encuesta mucho más grande, y que creo que se va a hacer cada año o cada 2 años, Harvey, cada 2 años. O sea, vamos a tener un verdadero termómetro de saber cuáles son las necesidades jurídicas de los ciudadanos. Según esa encuesta del DNP, Colombia es el país que registra el menor porcentaje de necesidades jurídicas declaradas dentro de todos los estudios que comparó el DNP. Solamente el 10% de la población declara esas necesidades jurídicas. Y en el mapa azul ustedes ven la proporción de necesidades jurídicas declaradas por región, donde la más grande es Bogotá, es lógico, por que es cerca del 13%, y la menor es San Andrés, el 3%. Y las necesidades jurídicas insatisfechas, ahí está el mapa rojo, también aparece en la región central el 54.22%, y en la Orinoquía y la Amazonía es el más grande, que es el 67.43%. De la encuesta del DNP, estas son el tipo de conflictos de la mayor cantidad de necesidades jurídicas que declaran la gente. Indudablemente salud sigue siendo el campeón, le sigue luego asuntos de familia, luego vienen algunos delitos y termina el último con educación y discriminación. Y esto es lo que hace la gente cuando tiene una necesidad jurídica. El 48.6% de todos los encuestados acudió a alguna entidad o persona reconocida para solucionar su problema. El 25.8% prefirió un acuerdo pacífico, o sea, una solución directa con la otra parte. El 23% ejerció una acción violenta, y el 1.2% acudió a un actor ilegal. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La corporación desarrolló, para efectos del posconflicto, un modelo de justicia rural. Y nosotros creemos que cuando se retoma el territorio, cuando se llega por primera vez al territorio, el Estado debe llegar con su máxima capacidad. Ahí tenemos que desalojar a los guerrilleros o a las personas que imparten justicia de manera ilegal.
y yo creo que la única manera de hacerlo es a través de jueces. Los medios alternativos deben ir en compañía del juez. Nuestro modelo se centra en un juez y acompañado de un centro de conciliación, y estamos proponiendo el servicio social obligatorio para los abogados porque pudimos detectar que en esas zonas realmente la gente no conoce sus derechos y tampoco sus obligaciones, y yo creo que hay que hacer una gran pedagogía en el tema de derechos en esas zonas. Entonces yo creo que ahí por el momento no cabe arbitraje, yo creo que lo que necesitamos es un juez. Esa es la opinión de la corporación, pero el plan del gobierno para el tema del posconflicto, para el plan de respuesta rápida, va edificado 100% en conciliadores en equidad y en el servicio de las casas de justicia, que no incluye un juez, que creemos que eso es una oferta incompleta de justicia. Revisando los datos, nosotros la corporación tiene acceso a la base de datos del Poder Judicial porque nosotros hacemos investigación y hacemos seguimiento a eso, y por múltiples derechos de petición tenemos acceso al CIERJU y al siglo XXI. Todavía no tenemos acceso al SPOA, pero la mayoría de las cosas nos la dan por derechos de petición. Entonces, como tenemos acceso a la base de datos de la judicatura, pudimos sacar para efectos de esta presentación como todos los procesos de mínima cuantía y cuál es el panorama, simplemente para que vean una referencia de las competencias menores de 40 salarios mínimos. Entonces eso es lo que nos salió después de consultado ese sistema. O sea, hay 254.000 procesos, que es la proyección más o menos de esos procesos de cuantía menor a 40 salarios mínimos, y el 39% de ese potencial se encuentra en Bogotá, que son 99.914 procesos. Eso le puede dar a la Cámara una idea de más o menos a la rama judicial. De esos de mínima cuantía, este es el estado por el tipo de proceso. Ejecutivos es lo que más hay, y eso está los egresos y los ingresos, lo que ingresa y lo que sale, que siempre es más lo que ingresa que lo que sale. Luego vienen declarativos, luego ordinarios. Hay una gran bolsa que se llama otros procesos, que a esa sí no podemos acceder, porque ni pueden acceder ellos. Esa es la que como que no tiene clasificación, pero es una bolsa importante de procesos. Y aquí está entonces en declarativos, o sea, de esos 99.000 que están en Bogotá, ahí está, por ejemplo, ya los monitorios se están moviendo, han ingresado 1.059 monitorios y han salido 74 cuando era un proceso súper express que se había diseñado en el Código General del Proceso. Entonces, esto les puede dar como alguna visión para el diseño de esas jornadas. Y traje a colación el resultado de la última jornada del Ministerio de Justicia del año 2015, que se llama la Conciliatón, para que ustedes vean en Bogotá, o sea, no traje las cifras de todo el país, sino de Bogotá. Entonces hubo 2.700, eso se hizo durante 2 días, 20 y 21 de noviembre en todo Bogotá, y participaron todos los centros de conciliación de la ciudad. Se programaron 2.751 audiencias, se realizaron 986, hubo 2.751 programadas, se realizaron 1.270 y hubo 986 acuerdos, y hubo 284 que no se llegó a acuerdos, o sea, se atendieron 2.045 conflictos en 2 días en Bogotá. Y estos fueron los temas sobre los que hubo conciliación. En alimentos, el 23%, arrendamientos, contrato y restitución, asuntos de familia, el 10%, responsabilidad contractual, el 8.79%, la custodia, cuidado
y visita de hijos el 7.69 y así sucesivamente posesorios 1.10. Entonces sí, aquí hay un gran espacio para desarrollar el arbitraje social y para hacer esas jornadas para promover estas figuras. Realmente mi último mensaje es: promovamos todas estas figuras, pero de manera coordinada, que el ciudadano entienda para qué son estas figuras. Yo creo que el procedimiento debe ser único, no de dejársele a todos los centros de conciliación, y estoy de acuerdo con la persona que habló anteriormente, de que ya el plan decenal permite como igualar y sacar esas tarifas. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al doctor Julián Graciano. El doctor Julián es abogado de la Universidad Mayor de Nuestra Señora del Rosario y asociado de la firma Cárdenas y Cárdenas en los grupos de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Aeronáutico y Reestructuración, Insolvencia y Quiebra. Se dedica a temas de Derecho Corporativo y brindó asesoría pro bono a personas de escasos recursos en Colombia. Ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros para la incorporación de sociedades y entidades sin ánimo de lucro y ha elaborado y preparado diversas clases de contratos comerciales. Para el doctor Julián Graciano le preguntamos cómo se podría armonizar la figura del arbitraje social y los aportes que, digamos, en su ejercicio de la actividad pro bono puede aportar a esta figura. Buenas noches a todos los presentes. Esta invitación la recibo con mucha alegría, especialmente por el tema por el cual fui convocado a este panel, y es el trabajo pro bono, algo que realmente ha estado presente desde el inicio de mi práctica profesional. En mi firma desempeño el cargo de coordinador pro bono desde hace un tiempo y efectivamente he podido tener este acercamiento a las dificultades que puede generar una figura como el arbitraje social, especialmente en una población como la colombiana, que tiene un alto desconocimiento del marco legal y una alta desconfianza, como lo he visto, tanto en el sistema judicial como en los abogados. Un poco a título de contexto, el trabajo pro bono en Colombia ha venido desarrollándose de una forma acelerada desde alrededor de 2005, principalmente de la mano de la Fundación Pro Bono Colombia, que es una entidad a la cual están adscritas o vinculadas las grandes firmas de toda la ciudad y de todo el país. Esta fundación principalmente se encarga de canalizar los casos de las personas de escasos recursos y hacerlos llegar a las firmas para que personas como los coordinadores que estamos en cada una de las firmas podamos asignarlos a los abogados. El principio que lleva el trabajo pro bono, y yo creo que el arbitraje social es el mismo, y es acercar la justicia a las personas que no tienen los medios para alcanzarla, porque realmente en la población colombiana alcanzar o poder contratar abogados con unas altas calidades tiene una alta implicación económica. Desde el punto de vista de las firmas de abogados, esto ha sido un gran avance, porque con las nuevas generaciones que han venido llegando a las firmas de abogados se ha venido dando un cambio, en donde realmente los abogados jóvenes quieren hacer trabajo pro bono, quieren ayudar a las personas a acceder a la justicia. Esto es un tema que realmente, una barrera que se ha roto y se ha logrado permitir el acercamiento entre las personas de escasos recursos y abogados muy bien capacitados. ¿En qué consiste básicamente el trabajo pro bono? Igualmente que en el arbitraje social, que no se le cobra ningún tipo de honorarios a las personas por la asesoría jurídica que se les va a dar. Igualmente, cualquier costo asociado a ese tipo de asesorías sí tiene que ser asumido directamente por los usuarios o por los clientes. Es por eso que cuando se me pregunta cómo se puede armonizar la figura del trabajo pro bono con el arbitraje social, yo digo es muy fácil, porque persiguen los mismos fines. El fin es acercar a las personas, para así decirlo, de bajos recursos, la justicia y abogados de altas capacidades. También, de igual forma, creo que comparten las mismas dificultades y que en el día a día del trabajo pro bono se pueden ver. Principalmente, como les digo, la desconfianza que tiene la persona normalmente con el abogado y en general con el sistema judicial. Generalmente vivimos en una sociedad en la cual las personas de escasos recursos, por su desconocimiento del sistema jurídico, viven en la informalidad, en la cual todo lo hacen de forma verbal, y cuando llegan a un abogado y quieren reclamar sus derechos, no tienen ni siquiera un solo documento en el cual evidenció o se pueda evidenciar qué fue lo que acordaron y por qué es que están solicitando un abogado.
Entonces, desde el punto de vista del arbitraje social y el trabajo pro bono, creo que se comparte la misma dificultad y es un poco la pedagogía que se debe adelantar para poder dar a entender y a conocer a las personas que tienen escasos recursos y que también no tienen una educación adecuada, poder darles a entender cómo un mecanismo como el arbitraje social puede ser una salida a sus problemas. Como bien señalaba la doctora Gloria, es claro que las personas, o la primera opción de las personas de escasos recursos no es acudir a un abogado. Lo primero es hablar directamente y llegar a una conciliación, pero extrajudicial, en la cual las partes se sientan y al final del día resultan en más problemas. Entonces, la labor de pedagogía que tiene que adelantar un centro de conciliación y principalmente todos los abogados que pueden promover este tipo de figuras, es darles a entender a las personas de escasos recursos que existen estas alternativas, que existen y que son útiles y que son una ayuda y un medio para poder descongestionar los despachos judiciales y resolver rápidamente y ágilmente los problemas que ellos tienen. Desde el punto de vista de cómo promover el arbitraje social, que esto hace parte de la armonización con el trabajo pro bono, desde mi trabajo como firma, abogado de firma, he visto que es bastante práctico, como lo han dicho los panelistas, tener procedimientos sencillos y cartillas o medios que puedan explicar de forma ágil y muy práctica a las personas de diario cómo pueden acceder a este tipo de servicios, cuál es el costo de acceder a estos servicios, qué no se les va a cobrar. Esto es muy importante para las personas, qué tipo de naturaleza de litigios, qué tipo de temas jurídicos pueden traer a este tipo de figuras. Yo creo que esto es un elemento esencial para poder promover este tipo de figuras que realmente son un desarrollo de toda esta responsabilidad social que tenemos los abogados y este compromiso que tenemos de llevar la justicia a las personas que no tienen forma como acceder. Adicionalmente a este problema, también quiero compartir de pronto la experiencia que hemos tenido internamente dentro de las firmas de abogados, y es, como les mencionaba, el problema viene de la naturaleza y las condiciones económicas de las personas a las cuales queremos llegar, y es, para estas personas es muy difícil, y en ciertas ocasiones llegar a la oficina de un abogado les implica no poder comer al día siguiente o no poder tener cómo responder con sus responsabilidades. Entonces, generalmente ellos llegan a una primera reunión o a un primer acercamiento con el abogado y desisten. ¿Por qué? Porque primero no ven la necesidad, realmente ellos no entienden cómo un abogado les puede ayudar a solucionar sus problemas, especialmente porque nosotros les damos una lista larga de los pasos a seguir y ellos generalmente quieren una solución muy rápida y muy ágil. Entonces ese primer tema es muy difícil porque convencerlos de que sigan asistiendo y que eventualmente si se radica una solicitud o si inician un proceso, hacen uso de la figura del arbitraje social, tienen que ser consistentes, y eso va a ser un tema muy difícil de tratar, especialmente cuando estamos hablando de personas de escasos recursos que realmente no comprenden el beneficio final que pueda tener estas figuras como el arbitraje social y el trabajo pro bono. El segundo tema, como ya lo mencioné, es la falta de documentación y de certeza de los hechos que ellos quieren llegar a hacer valer eventualmente ante un abogado o ante una figura como el arbitraje social. Muchas veces hemos tenido clientes los cuales accedemos a ayudar, pero cuando los tenemos ya frente a frente, descubrimos que no tienen un solo documento que pueda evidenciar o soportar qué es lo que están solicitando, tampoco tienen claridad sobre las circunstancias de hecho que los están llevando a solicitar, y en muchos casos tampoco tienen conocimiento de lo que están buscando. Entonces, esa labor pedagógica de poder llevar un poco el derecho y las normas jurídicas a esas personas de a diario, yo creo que va a ser un tema muy importante para el éxito de una figura como el arbitraje social. De pronto, para cerrar un poco mi intervención, quiero insistir en el tema que el trabajo pro bono y el arbitraje social son figuras que son completamente o responden a un mismo desarrollo, y es el desarrollo de la responsabilidad social que tenemos los abogados y lo que las nuevas generaciones de abogados están queriendo hacer, porque desde las mismas universidades están teniendo este tema muy presente. Sé personalmente de muchas universidades que tienen programas en trabajo pro bono y en responsabilidad social a los abogados,
y esto es muy importante de cara a un futuro para que podamos ayudar a la descongestión de despachos judiciales y para ayudar a las personas que realmente necesitan el acceso a la justicia, porque un caso para ellos que puede ser de mínima cuantía o una cuantía que no es importante, para ellos puede ser un todo en su día. Muchas gracias. Muy bien, antes de cederle la palabra al doctor Rafael Bernal, vamos a escuchar al doctor Hernando Herrera, quien nos va a contar un poco sobre los antecedentes de la figura del arbitraje social, cómo se entendió desde la redacción de la Ley 1563 del 2012 y por qué se pensó esa figura, cuáles fueron, digamos, las discusiones que se dieron alrededor de esta figura. Le cedemos la palabra, doctor. Primera instancia, y como es costumbre obligada, mi agradecimiento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y unas disculpas muy anticipadas a los compañeros de panel, todos ellos amigos. La verdad es que me encuentro en este momento en servicio militar obligatorio en una audiencia y pude escaparme brevemente para cumplir con este compromiso. No obstante, una vez finalizado lo mismo, tengo que concurrir a ver cómo dos abogados se matan entre sí, es decir, todo lo contrario a lo que debería pasar en este tipo de sucesos. El tema que nos concita es un tema ciertamente muy interesante, porque el arbitraje social tuvo como génesis incluso la práctica antes que la misma configuración o inclusión legislativa. En todo caso, no podría traicionar la memoria, ni mucho menos a quienes con honor concurrimos con ese ejercicio de lo que fue la comisión que tuvo por objeto y finalidad expedir ese estatuto arbitral que se pensaba como un ejercicio precursor en la medida que unificaba por primera vez en el país la reglamentación del arbitraje doméstico o local y también lo que se aviene al arbitraje foráneo e internacional. Y esa comisión, entre otras, además de el honor que tuve las personas con las cuales pude hacer parte de ese ejercicio tan interesante, estuvo presidida pues por una persona que no requiere presentación alguna, dado que su nombre es una de las personas más destacadas, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva arbitral, y me refiero en particular al maestro Fernando Hinestrosa. Tanto así ello, que el estatuto arbitral, incluso de lo cual fuimos cómplices los abogados rosaristas, tiene por nombre muy bien ganada la Ley Hinestrosa, y de hecho debe ponerse presente que fue la última obra intelectual en la cual el referido rector inolvidable de la Universidad Externado hizo parte. ¿Cómo surgió el tema del arbitraje social? Desafortunadamente el arbitraje ha estado identificado con una homonimia a veces equivocada, a veces perversa y por cierto también a veces lejana de la realidad y la cotidianidad del arbitraje, y es que el arbitraje solamente propende por la solución de controversias de los estratos 5 y 6. Y resulta que los que hemos estado involucrados en este mundo sabemos que muchas de las veces gran parte del trabajo que se desempeña es en tribunales de arbitramiento que tiene una cuantía reducida, una cuantía que no pasa de ser sino minúscula. En todo caso hizo carrera que el arbitraje es una figura que es condescendiente con las personas más poderosas, ya bien sea en los contratos de alta significación en materia estatal, contratos de concesión de alta envergadura y también solucionar los conflictos de los empresarios. Pero resulta que, como les anticipaba anteriormente, ese deseo de acercar al arbitraje a las clases menos favorecidas hizo que se implantara un ejercicio bien interesante denominado por aquel entonces el arbitraje en equidad o el arbitraje comunitario. Se diseñó entonces conjuntamente, y tanto el doctor Rafael Bernal, quien me sucedió con lujo de detalles en la dirección del Centro de Arbitraje y Conciliación hace ya una década y media, tanto el suscrito, nos preocupamos, y perdónenme la alusión personal sobre ese particular, pero nos preocupamos precisamente por ponerle esa impronta social al arbitraje. Y se realizaron unas jornadas que no solamente concitaban el ejercicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, sino de los 5 más importantes centros
de arbitraje del país, lo que hace obviamente de las grandes capitales para luego irrigarse a todos los centros de arbitraje. Y una vez por semestre concurrían personas que tuvieran diferencias por aquel entonces inferiores a 500.000 pesos, para efectos de que fueran resueltas en un plazo máximo de 24 horas por árbitros que para aquel entonces hacían parte de la lista A, porque no existía también para otrora ese momento la denominada lista B. Y ahí concurrían, ni más faltaba, gran parte de los abogados más prestigiosos del país para atender mediante un procedimiento específico y concreto esas controversias. Ya que está de moda ese término, desafortunadamente, pues digamos fue el fast track del arbitraje. Se resolvieron entonces conflictos relacionados con prestación de servicios en lavandería, de consumo, y todos ellos pues digamos sin pasar ese factor o tope financiero. El ejercicio fue absolutamente precursor desde todo punto de vista, no solo porque acercó el arbitraje a esa población que normalmente no tenía conocimiento sobre el particular, sino de igual forma porque permitió advertir, sobre todo a los amigos más cercanos al derecho procesal, que el arbitraje podía ser más flexible, más autonómico, porque si sometemos ese arbitraje social, o lo hubiéramos hecho así, al procedimiento algunas veces farragoso que nos promueve la normativa para el arbitraje ordinario común, pues creo que todavía podríamos estar sentados en ese sitio dirimiendo esas controversias. Incluso recuerdo que la primera comisión por aquel entonces estaba conformada de manera interesante por abogados de diferentes universidades y diferentes áreas del derecho. Mi amigo el doctor Ramiro Bejarano, cercano al derecho procesal, la doctora Marta Cediel y el doctor Gilberto Peña, y se inició esa tarea que viene hasta nuestros días. De hecho, precisamente recibí un correo de la Cámara de Comercio de Cartagena porque va a concitar una convocatoria en materia de arbitraje social en los próximos días. Pero bueno, esa semilla sirvió para lo que fue el tratamiento ya en el borrador, en los prepliegos, por ponerlo en términos de contratación administrativa, del estatuto arbitral de la ley 1563. Pero ahí entonces también con unas implicaciones bastante interesantes. Lo primero, y por eso servía traer como preámbulo inicial de esta breve charla el génesis práctico que se dio sobre el particular, porque lo primero que se impuso en el estatuto arbitral es que no podía ser un servicio voluntario por parte de los centros de arbitraje, sino que debía concitar a una obligación de los mismos, de manera tal que hoy en día todos los centros de arbitraje, por el solo hecho de serlo y como requisito de permanencia de la habilitación, están en la obligación de prestar ese servicio. Segundo, indudablemente, ese servicio debe prestarse de manera gratuita, lo que implica que todos los costes de ese arbitraje social, comunitario, deben ser asumidos por el centro de arbitraje, elemento absolutamente configurativo y especial sobre ese particular. Tercero, algo que es de la médula ósea, se le dio la posibilidad a los centros de arbitraje de reglamentar, de expedir reglamentos especializados para efectos de poder prestar ese servicio. ¿Y por qué se pensó en eso y no en reglamentar en el estatuto arbitral esta figura? Precisamente para no pervertirla, para no llenarla a veces y no contagiarla del reglamento que, aunque sea flexible, de todos modos está cargado de una noción alta de etapas procesales y mucho menos del régimen ordinario de prestación del servicio arbitral. Si miramos entonces, casi hoy en día todos los centros de arbitraje disponen de un estatuto o de un reglamento, mejor aún, en esta materia. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de ese arbitraje social en esas cámaras, como por ejemplo la de Bogotá? Primero, en principio, ese arbitraje se presta como un servicio en el cual los árbitros despliegan su tarea
teniendo como parangón, como elemento fundamental, no el derecho. Digo, no el derecho advertido como un arbitraje en derecho, sino que la regla de oro para que los árbitros resuelvan esas controversias es la equidad. Con lo cual, con el principio de verdad sabida, buena fe guardada, los árbitros tienen la responsabilidad de incluso ir más allá del concepto meramente normativo para, aplicando un elemento fundamental que es la recta administración de justicia en cuanto a lo distributivo o conmutativo, según cualquiera de los dos esquemas con los que queramos casarnos en cuanto a lo que son los modelos antiquísimos de administración de justicia tribal o lo griego o lo romano. Entonces nos vamos para liberar al árbitro de esa carga que a veces supone lo normativo. Segundo, indudablemente, procedimientos flexibles, y esto garantiza etapas con unos tiempos absolutamente mínimos, en los cuales no solamente a veces se habla en días, sino que se habla también en horas. A nivel internacional mucho se habla del arbitraje fast track, ¿cierto? Es un arbitraje ya para temas empresariales en los cuales se resuelve controversias de manera muy rápida y oportuna. Aquí, digamos, acopiando ese mismo sistema, pero como un apellido fundamental de esta figura, el tema de la flexibilidad. Es decir, es un retiro forzoso de lo que nos gusta, pues, el derecho procesal. Como tercer elemento fundamental, la posibilidad de que las partes renuncien a la interposición de recursos, no solamente al interior, endógenamente hablando del trámite, sino con posterioridad a la expedición de la resulta o de la especie de laudo o decisión final sobre ese particular. Porque imagínense, ya suficiente tenemos con el deterioro de la cosa juzgada. La cosa juzgada hoy en día en Colombia no existe. No existe por tres razones fundamentales. No existe porque no existe, no existe porque la tutela ha hecho que entre en barrena, y no existe porque la Jurisdicción Especial de Paz, afortunadamente aquí no tendrá nada que ver, pues podrá revisar fallos proferidos por cualquier jurisdicción, con lo cual pues la cosa juzgada no pasará de ser sino un artículo de esos de anticuario, cada vez menos visto y utilizado. Pero aquí sí la cosa juzgada privilegia precisamente la anuencia de las partes en la resolución rápida de una controversia. Y otro elemento absolutamente claro a tener en cuenta, que además hace parte de la esencia, es que los árbitros que intervienen son árbitros escogidos mediante el sistema de sorteo por los centros de arbitraje, porque yo confío mucho, ni más faltaba, en el nombramiento de común acuerdo que surten las partes en el arbitraje ordinario, pero sin lugar a dudas también eso hace que ese tipo de arbitraje sea un poco más demorado, un poco más largo, porque mientras que se intercambian los nombres, pues eso hace a lo sumo que esa figura en materia ordinaria se tome un poquito más de tiempo de lo que pasaría acá. Acá automáticamente los centros de arbitraje deben participar. Deben participar además árbitros de cualquier naturaleza, ya no solamente, digo, aquellos que hacen o hacemos parte de la lista A, sino de la lista B también, con un elemento fundamental que nos debe quedar claro a todos, que tiene todos los reglamentos de los centros de arbitraje, y es que el árbitro que incumpla, o bien por primera vez o bien reiteradamente, con las obligaciones impuestas por el centro de arbitraje, y está claro que sería una, se expone a dos tipos de figuras: o a la exclusión, que supone como medida disciplinaria la salida de ese árbitro de la lista del centro, o la no inclusión. Como ustedes bien saben, los listados de los centros de arbitraje por disposición normativa tienen un periodo de 2 años. Si al cabo de 2 años pues no se le renueva el periodo, es entre otras por unas consideraciones sobre ese específico particular. Y esto atiende a una revisión que se va a hacer, y yo lo debo decir también como miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la cual tengo el privilegio de hacer desde hace poco conformar. Y le decía precisamente el día lunes que teníamos la última sesión bimestral, o lo que acontece este semestre, decía: vea, la Corte de Arbitraje, por lo menos en mi noción, lo cual de pronto puede augurar que no voy a durar mucho ahí, no se puede convertir en una comisión
de absoluciones, porque ya sabemos la que tenemos y ya sabemos lo que no ha hecho. Tiene que ser un organismo riguroso, donde se conserve la disciplina, la ética, la eficiencia y por sobre todo también coetáneamente la colaboración de los árbitros con este tipo de obligaciones. De manera tal que no es de advertencia, porque a mí no me gusta ni me ha faltado amenazar, pero entiéndase así como una sugerencia franca a participar en este tipo de eventos claros. Entonces, diríamos que en últimas, el arbitraje social está dispuesto para que sean los centros de arbitraje los encargados de reglamentarlo. Pero esa reglamentación no puede ser ni farragosa, ni puede entorpecer la figura que debe tener, que debe sostener este elemento, y es prestar un servicio de manera comunitaria a comunidades ciertamente marginadas, en la cual pues no tendrían, y quisiera privilegiar una noción fundamental que tiene y debe tener el derecho. Si la justicia de Colombia es a veces ineficiente, y lo digo por una tarea matutina que realizo en las mañanas, y se acostumbra uno desafortunadamente a improperios en contra de la justicia, y la justicia, según las últimas estadísticas o encuestas que son desafortunadas, indican que en Colombia solamente entre el 5 al 14% confían en la administración judicial. Gran parte de eso se lo lleva a la impunidad en materia penal, otra parte, ni más faltaba, la ineficiencia, el atraso judicial, la congestión, en lo cual la doctora Gloria María nos puede dar cátedra sobre ese particular, pero también a una noción que quisiera rescatar, la falta de acceso a la justicia, porque en esos pleitos pequeños son los pleitos que no tienen doliente. No tienen doliente no porque el ciudadano no quiera resolverlo, sino porque no encuentran cobijo dentro de la administración de justicia, porque hecha la conversión de costo-beneficio en materia económica es mucho más el desgaste que la resolución de la controversia. Y por eso me parece que esta figura del arbitraje social debe reivindicar ese elemento fundamental que es acceso a la justicia, y desde luego con las premisas antes referidas: arbitraje en equidad, trámites breves y no procesalizados, sin posibilidad de recursos y con prestación decente y humilde por parte de absoluto todas las personas que hagan parte de los listados de los centros de arbitraje, lo cual se refiere en últimas, en términos pedagógicos y como lo denomina el Banco Interamericano de Desarrollo, a la prestación del arbitraje de manera universal. Dicho lo anterior, seguramente los dejo en mejor compañía, en mejores palabras, y yo me voy a cumplir con esta función que no es social, sino antisocial si no llego ya a tiempo a esa reunión. Les agradezco mucho su asistencia. Muy bien, ahora le cedemos la palabra al doctor Rafael Bernal, quien nos hablará sobre la administración del arbitraje social desde la perspectiva de los centros de arbitraje y cuál debería ser el enfoque de los centros de arbitraje hacia el arbitraje social. Doctor Bernal, le cedemos la palabra. Bueno, en primer lugar les agradezco inmensamente a los organizadores la gentil invitación para acompañarlos en este lanzamiento, y además con un tema que, como a muchos de ustedes les consta, me apasiona y al cual le he invertido una muy buena cantidad de años, no solo los que menciona Hernando, sino de ahí para adelante, a tratar de construir algo diferente. La ventaja de ir de último es que ya escuché a los demás, no voy a intentar no repetirles. Me encanta que lo que se han planteado son cantidades de problemas, lo cual quiere decir que tenemos una gran cantidad de retos, y eso es lo interesante. Si fuera fácil y sencillo, pues no merecería la pena que nos desgastáramos en estas discusiones. Y voy a tomar elementos de todos, porque la verdad en la práctica eso es lo que hemos vivido. Ahora lo van a ver con las cifras de Sebastián. Yo pues estuve aquí hasta 2015 y este era de los temas que seguía muy de cerca. Ahora él los va a actualizar con mucho detalle, porque eso va a refrendar lo que yo les voy a tratar de retratar. Gloria María mencionaba los estudios en los que hemos trabajado en parte en conjunto en su momento, y ahora el Departamento Nacional de Planeación. Y no hay nada más aterrador que ver, más allá del desprestigio de la justicia que
pues es conocido por todos, sino los dos extremos. Ella se le olvidó uno. ¿Qué hace la gente cuando tiene un problema? Ya nos dijo ella que algo más del 20% está acudiendo a la violencia. Entre los dos estudios que hicimos, eso ha crecido de una manera, la verdad, bien importante. Pues si mi memoria no me engaña, en el primer estudio rondaba hacia el 14 o 15, y si ya va en el 23, ustedes ven cuál es el giro que va tomando la gente. ¿De dónde viene ese crecimiento? De que hay otro extremo en la lista, y es la gente inmensa en este país que prefiere o tiene que verse obligada a no hacer nada. Y esa es otra franja comparativamente tan grande como la de la violencia. Esa gente que reiteradamente, frente a los incumplimientos, a la imposibilidad de justicia, y justicia no es jueces, de justicia, de la oferta de justicia en este país, se tiene que resignar a pasar de agache y aguantar todo lo que le hagan porque no tiene opciones de ninguna clase. Antes se mencionaba, y es verdad, yo lo viví, la alternativa es no solo si pago el bus para ir al abogado, es compro la materia prima para sobrevivir hoy con mi empresa, mi microempresa, o me pongo a hacer discusiones jurídicas. Y ahí no hay duda, compro la materia prima y trabajo hoy para que yo y mi familia sobrevivamos. Y no me pongo a los temas de los abogados, que en este país también tenemos, si miramos las estadísticas, una carga negativa bien grande a bordo. Y el arbitraje social y los ensayos que hicimos aquí tienen que ver con esa deuda social que tienen los abogados y tenemos los abogados. Y en el caso de las cámaras de comercio, que es lo que me toca, la deuda social que tienen los empresarios. Con todo el inmenso respeto y cariño de los amigos que tengo empresarios, los empresarios deben dejar de chillar y de quejarse y van a tener que intervenir y aportar más si quieren que este país tenga futuro algún día. Y en estos temas tienen que trabajar y tienen que aportar y tienen que intervenir. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con estos diseños. Aquí se hablaba de Conciliatón. ¿De dónde nace Conciliatón? De las cámaras de comercio, y qué pena plantearlo así, pero es la realidad. Nace de que las cámaras de comercio comenzamos a hacer, y en esta institución fue el líder, jornadas gratuitas de conciliación. Y luego animé a todas las cámaras de comercio para que nos uniéramos y hiciéramos una vez al año y luego dos, una jornada en donde todas las cámaras del país estuvieran haciendo conciliación gratuita. Como un trabajo y un aporte de los empresarios en esa dirección que les estoy señalando. Luego eso se fue desdibujando y luego alguien políticamente quiso capturar la idea, la volvió conciliatón y ahora la volvió una norma legal que hay que utilizar para poder acudir a eso, y le terminó el sentido. En la mitad del camino habíamos tenido un golpe terrible y fue la posición de la Contraloría General de la República, que en el caso de las cámaras de comercio las conminó a no utilizar recursos públicos para hacer las jornadas de conciliación que estábamos haciendo gratuitas, y las redujo a su más mínima expresión porque había que pagarlas con privados. Para que ustedes miren las proporciones, Gloria María hablaba de conciliatón con 1.300 o 1.700 casos. La última jornada que yo hice antes de esa decisión fueron 1.400 casos en 2 días aquí en esta sola cámara. Pero todo eso lo mató las decisiones de la Contraloría, y ahora habrá que mirar qué rumbo se le busca para poder cumplir con todo esto. Y es porque esto va transversal, porque hablo de conciliación y conciliatón, porque es que el tema no es arbitraje social, el tema es una gama y una oferta amplia para que toda esa masa gigantesca de este país que no tiene la más mínima posibilidad de tener acceso, tenga acceso, y perdónenme, a costa de la responsabilidad social que tenemos los abogados y la que tienen los empresarios, para aportar hacia el futuro de este país. Ya escucharon de Hernando la génesis de este experimento, y la génesis de ese experimento lo volvimos lo que se llama el arbitraje MIPYMES, que ahora verán el detalle del desarrollo. Pero el arbitraje MIPYMES es un arbitraje mal entendido. Este año escuchaba aquí que eso era
gran fracaso porque no había quintales de laudos. Nunca nadie pensó cuántos laudos iba a sacar de ahí. Lo que pensó es que para esa población objetivo, cuántos problemas les íbamos a ayudar a arreglar. No se trataba de dictar laudos. Este país de abogados está bastante perdido porque está desenfocado en qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que trabajar. Desde la perspectiva de arreglos, ustedes van a ver el éxito de ese programa. Es tan exitoso, o lo era, hasta el momento en que se manejó como venía, que ha crecido al doble de lo que hoy es el arbitraje pagado, para ponerlo en otros términos. Mientras el arbitraje pagado en los centros del país es estático o decreciente, aquí va embalado, o iba embalado, y ya era el doble de lo que se hacía en Bogotá pago. Entonces, ¿qué es difícil? Sí, claro que es difícil. Y ya lo mencionaban acá y eso lo respaldamos con unos estudios de mercadeo y unos análisis sociales que hicimos en su momento. Y la respuesta muy sencilla, muy honesta y muy humilde de la gente es: usted viene a hablarme aquí de arbitrajes y pacto arbitral y contrato de compromiso. Señor, yo soy informal, a mí me piden por teléfono, hoy en día por celular, tantos metros de tal cosa, y yo entrego los tantos metros y me pagan. Yo no hago documentos, no llevo libros, no llevo nada, y usted me viene a hablar del contrato de compromiso. Y ese es un gran problema. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Trabajando, porque es que nada es gratis. Trabajando puerta a puerta, manzana por manzana, en las zonas de esta ciudad que mucha gente de la que dice que esto es inútil no conoce y no ha ido nunca para ir a mirar qué es lo que está pasando allá. Dentro de ese contexto, con el grupo de comunitario y las sedes comunitarias, todos los años la labor era desde el 1 de enero comenzar puerta a puerta a contar qué era el cuento, a ver si había problemas, cómo arreglarlos. Lo más paradójico, porque para mí la paradójica más grande que tiene ese experimento es que el modelo de contrato de compromiso me lo ayuda a hacer Ramiro Bejarano, y lo cual es toda una antítesis pues por su talante y por su visión procesal que yo le respeto y le admiro, pero él me ayudó a construir una cosa tan simple y tan sencilla que ellos pudieran entender. Pero eso no se vendía con llegar, este es el modelo, se vendía con una pedagogía larguísima de explicarles y contarles y señalarles y a ver cómo se lograba llevar hasta lograr llegar a que firmaran. ¿Sí? Entonces, un proceso interesantísimo que llevaba a manejar esas conclusiones, pero estar donde debíamos estar. El arbitraje social no se va a hacer de aquí para el norte, ¿no? Salvo que nos vayamos a los barrios de los cerros orientales en la zona de Usaquén. El arbitraje social hay que ir a trabajarlo en otro lado. Y en eso coincido plenamente. Yo estuve, ahora que estoy vinculado a otra ciudad, estuve en la instalación de Pro Bono en Medellín, y yo lo que creo es que tenemos que estar alineando una serie de fuerzas para que todas estas iniciativas funcionen. Filosóficamente, ¿a qué obedece? O por lo menos cómo lo planteamos, y yo creo que eso no debería perderse. Maravilloso en un MIPYMES que Juan y Pedro, dos parientes microempresarios en un garaje en una zona del sur, que hacen unos pequeños muebles, y agarren y hagan un arbitraje. Buenísimo, pero ese no es el sentido. Este es un país lleno de asimetrías gigantescas, y entonces Juan y Pedro de ese taller hacen un contrato, porque hoy la actividad empresarial desde hace años es subcontratada con microempresarios. El tema es ese microempresario, ¿qué opciones tiene con el megaempresario con el que contrató? Ninguna, ninguna. Es su fuente de vida, es su único negocio y tiene que aguantarse lo que hagan con él, porque no tiene opciones. Ya les dije, compro la materia prima o peleo con este gigante con el cual no tengo ninguna opción. La gran ventaja del arbitraje social y el trabajo que hicimos, que lo hicimos en conciliación y luego en el arbitraje MIPYMES,
era equiparar las asimetrías. Y entonces el gran empresario es al que llevamos a suscribir el compromiso con el pequeño empresario. Y le dijimos, la secretaría la maneja el centro, y las instalaciones son las del centro, y los árbitros son los del centro que trabajan pro bono. Y la respuesta de los empresarios fue espectacular, como lo fue en las jornadas de conciliación gratuita, que eran enormes, en donde los grandes actores eran empresas grandes de servicios públicos, del área financiera, de lo que quieran, y venían, como dicen hoy los muchachos, a regalarse, pero con tal de arreglar con la gente y recomponer esas diferencias. Ahí es donde está el gran secreto de estas herramientas. Juan y Pedro, buenísimo, y que usen lo mismo que usan General Motors y IBM, buenísimo, pero el gran reto de todo esto es ese: ¿cómo hacemos balance? ¿Cómo recortamos asimetrías? ¿Cómo entregamos lo que tenemos que dar para que haya más gente con acceso, más gente con justicia, y no estén ni en el bloque de los que no hacen nada, ni de los que hoy se están yendo a la violencia? El arbitraje no es para todo ni para todos, entonces no se asusten los que piensan que vamos a inundar y que todo el mundo se va a dedicar al arbitraje social, eso no es verdad. Sí hay 340, 350 centros en este país, pero muy pocos son de arbitraje. Esa es una cifra que hay que leer bien. Los de arbitraje no son tantos porque no se necesitan en este país. En 5 o 6 ciudades se mueve arbitraje, el resto no se mueve para nada. Entonces el trabajo hay que mirarlo desde otra perspectiva. Gloria María hablaba de algo y por eso hay que también volverlo integrando todo esto. Que este país tiene más o menos 1.100, 1.160 municipios, yo ese número no me lo logro aprender, pero los estudios nos muestran, sí, que centros o capacidad instalada de centros hay en 400, 380, tal vez es lo que miramos en los estudios, de los cuales la mayoría, como siempre sucede, están concentrados en las grandes ciudades. Más de 70 están concentrados en las grandes ciudades. Todos están en el mismo sitio porque todos creen que se van a enriquecer en la misma esquina, en una visión de los centros también totalmente equivocada. Pero todo el grueso del país, toda la zona que vive el conflicto, que lo ha vivido y que lo seguirá viviendo, ¿cierto? No tiene ninguna opción de justicia, absolutamente ninguna. En el plan decenal en el que también participé tangencialmente, cada uno tiene visiones encontradas. La mayoría nombren jueces. Este país no tiene plata para pagar los que tienen ni para que funcionen bien, mucho menos tiene para llenar el país de jueces. Creamos la jurisdicción agraria hace muchos años, y digo creamos porque trabajé en eso, y lo que se hizo fue desmontarla. Entonces coincido en que van a tener que revitalizar la jurisdicción agraria, pero eso no basta porque no alcanza. Y efectivamente creo que se va a trabajar, es lo que miraba esta tarde en el ministerio, intensamente en conciliadores en equidad y conciliadores en derecho, que creo que complementando el trabajo del juez, si hacemos esa trilogía, tenemos que lanzarnos a cubrir todo ese país que está completamente descubierto de opciones de justicia. Entonces, si ustedes ven, arbitraje social tiene todo un sentido, tiene toda una lógica, tiene toda una filosofía detrás. No es una norma, ¿sí? La norma nos sentamos con Pablo Felipe y la pusimos ahí, ¿sí? Si ustedes ven, no dice cuántos casos hay que hacer porque nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces, algún día se reglamenta, el reglamento no existe obviamente, el reglamento de cuántos casos hay que hacer. Y la lógica es porque en conciliación a alguien algún día sí se le ocurrió proponer que había que hacer el 5% de los casos pagos, había que hacerlos gratuitos. Y ese es el origen de tratar de llevar el modelo a ese mismo escenario en arbitraje. En arbitraje va a ser complejo, va a ser difícil, no va a ser simple, es un trabajo de mediano y largo plazo porque arranca por lo cultural, pero es una magnífica oportunidad para intervenir, para participar, para trabajar desde lo pro bono, desde cualquier otro escenario que se plantee, para poder participar en algo sin lo cual este país no puede seguir viviendo, y es justicia.
Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Bernal por su intervención. Ahora daremos lugar al último panel, en el cual nos hablará el doctor Sebastián Bernal, abogado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente se desempeña como abogado senior del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Agradecemos a los doctores por su presencia. Primero que todo, muy buenas noches a todos. Saludo como tal a los panelistas, saludo a la audiencia que tenemos el día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecerle como tal a los organizadores del evento que me hayan tenido en cuenta para participar en el panel del día de hoy. Primero que todo, a modo de dato introductorio, quiero pues hablar un poco acerca del reglamento de arbitraje MIPYMES y arbitraje social. El reglamento de arbitraje MIPYMES y social, que se encuentra aprobado por la Corte Arbitral desde junio del año 2014, tiene como tal, digamos que, un matrimonio entre arbitraje MIPYMES y arbitraje social. Esto, digamos que, es una unión que realmente pues ha funcionado muy bien, pero requiere como tal, digamos que, de algunas revisiones que ya, digamos que en la parte final daremos unas conclusiones al respecto. Como tal, el reglamento de arbitraje MIPYMES y social nos trae un ámbito de aplicación para cada uno de estos servicios. Para el arbitraje MIPYMES, digamos que podrán utilizar, digamos que este servicio, las controversias donde una de las partes, digamos que sea una empresa MIPYMES en el conflicto o esté relacionado con ella. Es importante anotar que dentro de este ámbito de aplicación, el reglamento consagra que las partes hayan acordado como tal en el pacto arbitral utilizar este servicio del centro. Asimismo, en arbitraje social, pues hay un ámbito de aplicación que está contenido en el reglamento, donde lo limita como tal a controversias de hasta 40 salarios mínimos, y nuevamente el reglamento indica que las partes como tal deben acordar en el pacto arbitral utilizar este servicio del centro. Es importante que lo tengamos en cuenta para una conclusión final respecto de este ámbito de aplicación. El reglamento de arbitraje MIPYMES y social, pues digamos que tiene unas similitudes muy fuertes, diría unas grandes coincidencias con el reglamento de arbitraje nacional. Lo vemos en sus audiencias, donde pues básicamente tenemos 5 principales audiencias: la audiencia de instalación, de conciliación, primera audiencia de trámite, de pruebas y laudo, ¿sí? Digamos que se contemplan los mismos hitos que un proceso normal arbitral. Asimismo, el reglamento de arbitraje social y MIPYMES, contrastado con el reglamento de arbitraje nacional, nos trae unos términos un poco más reducidos, como son el término de aceptación del árbitro. Digamos que en arbitraje MIPYMES y social únicamente se cuentan con 3 días para la aceptación. El término para contestar la demanda es de 10 días, mientras que en arbitraje nacional es de hasta 30 días, y el término del proceso es de hasta 30 días hábiles, que serán prorrogables por otros 30 días hábiles más, a diferencia de arbitraje nacional, donde tenemos 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Esto pues realmente obedece como al cumplimiento de la normatividad del artículo 117, donde pues básicamente indica que los centros de arbitraje pueden establecer procedimientos breves y sumarios. A continuación, me voy a referir frente a la operación de arbitraje MIPYMES y social que ha tocado el doctor Rafael Bernal. Quiero contarles un poco cómo manejaba, digamos que esta operación el centro. Esta operación, digamos que estuvo vigente hasta agosto de 2016. Esta operación básicamente se nutría de las sedes comunitarias. El centro de arbitraje tiene unas sedes comunitarias en las localidades de Kennedy, Tunjuelito, Soacha y Engativá. Básicamente el procedimiento era que
el abogado de cada una de esas sedes comunitarias era encargado de conseguir los casos en su zona de influencia. ¿Cómo lo hacía? Pues realmente todos los abogados de las sedes tienen muchas habilidades de consecución de casos, se nutrían, digamos que de las consultas que llegaban a esa sede, y muchas veces realmente lo que hacían era casi que un puerta a puerta, de negocio en negocio, tratando como de difundir este arbitraje social y tratando de conseguir los casos, lo cual a mi concepto pues realmente es una labor bastante loable. Una vez conseguían como tal esos casos, entonces se generaba una base de datos y se hacían unas citaciones a las partes de esos casos, y digamos que se reunían todos los casos los miércoles en una jornada que se llevaba a cabo en la sede de Kennedy. ¿Por qué en la sede de Kennedy? Pues básicamente no sé si todos tienen la oportunidad de conocerla, pero es una sede pues que cuenta con espacios amplios y cuenta, digamos, con unas salas muy parecidas como a las salas de audiencia de conciliación, donde cada uno de los abogados que había recepcionado esos casos estaba disponible para hacer una especie de audiencia con las partes, donde preliminarmente se hablaba, digamos, que del conflicto. Básicamente el abogado pues llenaba un formulario bastante sencillo de diligenciar, se convocaba a las partes, digamos que se exhortaba realmente a un arreglo entre ellas, y finalmente, si ya la diferencia era irreconciliable, se daba la oportunidad que firmaran un compromiso que mencionaba el doctor Rafael Bernal. Estas jornadas pues tienen un gran componente social. Yo creo que, en un concepto muy personal, creo que este ha sido el gran resultado del arbitraje MIPYMES y social a lo largo de los últimos 9 años. Como les mencionaba, pues esa operación se hacía a través de las sedes comunitarias. Los tipos, digamos que el foco realmente a donde se llegaba era las empresas medianas, las empresas pequeñas, microempresas, establecimientos de comercio, personas naturales. Los asuntos atendidos, pues teníamos muchos pagos de obligaciones económicas, incumplimiento de contratos de todo tipo, conflictos societarios y muchos temas de competencia desleal. En pantalla pueden ver ustedes un porcentaje de la torta de cuál era más o menos como la tipología de los conflictos que llegaban a esas sedes comunitarias para poder ser atendidos. Teníamos 400, digamos que esto es una muestra del año 2016, donde se realizaron 15 jornadas, estuvo vigente hasta agosto de 2016 y actualmente están suspendidas. En esa muestra tenemos 488 pago de obligaciones económicas, 62 contratos incumplidos, 12 conflictos societarios, 6 de competencia desleal, para un total de 568 casos. Creo que es muy importante esa cifra de 568, que podríamos llegar a compararla con el número de casos de arbitraje nacional que llegaron al centro el año pasado, que fueron 349, y esta operación realmente solo estuvo hasta agosto de 2016. Entonces, de una u otra forma, las solicitudes son mucho mayores que los casos de arbitraje nacional. Ahora, de esas 568 solicitudes que se recibieron en el año 2016, 231 solicitudes llegaron a acuerdos directos y transacciones, ¿sí? Eso nos muestra que muchas veces los conflictos entre las partes requieren simplemente desde la presencia de un tercero que inspire respeto en un ambiente diferente para poder transar y solucionar sus diferencias. Esos acuerdos, digamos que se firmaba un documento que en el 70% de las veces, digamos que se cumplía, y si no se cumplía, por lo menos como tal prestaba el mérito ejecutivo. De esos 568 casos, 337 se cerraron, digamos que
¿Por qué motivo se cerraban los casos? Por retiro, muchas veces desistían como tal de las citaciones, se citaban 2 veces en un máximo de 2 oportunidades, ya si no comparecían, pues era muy costoso para el centro y digamos que ya era un desgaste muy grande volver a citar y citar, era quitarle básicamente la oportunidad a otros casos que realmente tuvieran vocación de arreglo. Y pues lastimosamente no tuvimos ningún compromiso. Ahora ese lastimosamente es relativo porque pues creo que coincido con el doctor Rafael Bernal, no es el éxito realmente de esta jornada, no es el número de compromisos, es el balance social realmente que hay detrás de ello. Ahora, a lo largo de todos los años, desde el año 2009 a la fecha, se han presentado 66 demandas, de las cuales se han proferido únicamente 9 laudos, lo cual pues realmente no es un resultado malo, si nosotros revisamos qué sucedieron con esas 66 demandas. En esas 66 demandas, cerca del 50% fueron conciliadas, es decir, que las partes autocompositivamente lograron solucionar como tal su conflicto, lo cual pues nos da, digamos que, un dato de éxito que no necesariamente, como lo decía el doctor Rafael Bernal, pues debe medirse en laudos. Ahora, a lo largo de todo el programa se han presentado 2.678 solicitudes, las cuales pues solo han llegado 66 demandas que representan el 2,46%, ¿sí? Esas demandas, como pueden ver en la tabla inferior, pues, esas solicitudes han venido en aumento del 2009, llegando ya en los últimos años a unos muy buenos resultados de 616.568. Este como tal, digamos que es el resultado de las demandas, ¿sí? Si tenemos acá una no consignación de honorarios, básicamente es porque en la figura de arbitraje MIPYMES, cuando la cuantía superaba el 40%, los 40 salarios mínimos, se cobraba un 3% sobre el valor que excediera, digamos, como honorarios. Entonces, en este caso, digamos que hubo un no pago de honorarios por los gastos y honorarios que decretó el panel. Ahora, ¿qué ha sucedido con los laudos arbitrales? Digamos que estos 9 laudos arbitrales, que pues como son pocos, se los pude traer acá, todos, pues básicamente son producto de 6 cláusulas compromisorias, 6 pactos arbitrales incluidos en 6 cláusulas compromisorias, ¿sí? Únicamente 3, digamos que fueron producto del compromiso que fue firmado como tal en las sedes comunitarias. La presentación de la demanda de estas 9, 5 digamos que se presentaron en nombre propio. Recordemos que el artículo 117 del Estatuto Arbitral da la posibilidad que en arbitraje social la demanda se presente en nombre propio. 5 de estos 9 laudos se presentaron de esta manera, 4 únicamente a través de apoderado. La tipología contractual, pues digamos que tenemos un mix, realmente es muy diverso. Tenemos contratos de intermediación comercial, contrato de apoyo logístico, un contrato atípico que realmente, revisando este laudo, consistía la obligación del contrato en apoyar como tal la consecución de una beca en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay un mix y una diversidad realmente de contratos. El único que se repite es la prestación de servicios, no es un gran número, digamos que solo tenemos 2 contratos de prestación de servicio, un contrato de confección de obra, un contrato de distribución, un contrato de transporte y tan solo un contrato de sociedad. Entonces, revisados como tal, digamos como las cifras del programa de arbitraje social, pues a mi concepto, ya es un concepto muy personal, creo que ha sido un programa bastante exitoso, si lo miramos desde la óptica que de 2.678 solicitudes,
Más de la mitad de esas solicitudes tuvieron un arreglo, no necesariamente tienen que llegar a un laudo. Creo que en este programa de arbitraje social tal vez lo peor que puede pasar es que se llegue a un laudo. Lo que quiere decir es que en el transcurso de esa relación entre las partes no han logrado como tal limar sus diferencias y no han logrado como tal ponerse de acuerdo en la controversia. Creo que el programa de arbitraje MIPYMES y social tiene que ser, digamos que, revisado en varios aspectos. El primero de ello creo que pues es el reglamento. Creo que el reglamento hay que hacer una actualización de este reglamento. Lo que yo creo es que debemos hacer una unificación al reglamento de arbitraje social. Creo que el que tenga el tema de MIPYMES pues es muy importante, pero el arbitraje social, al ser controversias de hasta 40 salarios, subsume de alguna forma esos problemas que pueden llegar a presentarse entre MIPYMES siempre y cuando sea hasta 40 salarios, ¿sí? Segundo, creo que es muy importante revisar los resultados obtenidos, revisar como tal estas jornadas de arbitraje social. Creo que hay que, a mi concepto personal, digamos que hay que rediseñarlas, tenemos que retomar nuevamente este servicio social. Y tercero, es muy importante buscar sinergias entre todos los actores sociales que pueden llegar a confluir dentro del conflicto. Creo que la Fundación Pro Bono es un gran actor que podría dar muy buen apoyo. Creo que es labor de todos también difundir como tal este programa de arbitraje social. Lastimosamente, pues en el centro recibimos muchas demandas que cumplen como tal las características de hasta los 40 salarios mínimos, pero por desconocimiento ni los apoderados ni las partes, digamos que lo solicitan como un arbitraje social. Entonces, pues nosotros no tenemos otra opción que darle trámite de arbitraje nacional. Y me parece muy importante que dentro de la reforma del reglamento se eliminen como tal, digamos que barreras de acceso como puede ser que dentro del pacto arbitral se refiera a que únicamente podrá aplicarse el reglamento siempre y cuando esté contenido en el pacto arbitral. Yo creo que debemos irnos a las causas más simples y es realmente que el conflicto cumpla con la cuantía de hasta 40 salarios mínimos, que realmente el tema sea transigible o que la ley autorice como tal que pueda ser ventilado por arbitraje. Ahora, frente a los grandes retos, creo que uno de los grandes retos que tiene el centro y la Corte Arbitral es el rediseñar como tal un procedimiento que se aparte realmente del procedimiento de arbitraje nacional. Creo que no debemos como tal hacer una reproducción de arbitraje nacional simplemente con términos reducidos, sino lo que debemos hacer es rediseñar un procedimiento fácil, un procedimiento mucho más liviano, menos procesal realmente para las partes, si tenemos en cuenta que muchas de estas demandas, de estos 9 laudos, 5 fueron presentados por personas que no conocían absolutamente nada de derecho. Entonces debemos diseñar un reglamento que comience realmente por explicarle a la gente qué es arbitraje, que dé visos realmente de un procedimiento muy ágil, muy efectivo y sobre todo que logre como tal el fin que es la administración de justicia. Muchas gracias. Bueno, en este momento finalizamos las intervenciones del panel y abrimos el espacio para preguntas, comentarios o inquietudes que tenga el público. Alguien que por favor… Permítanos un segundo, doctor, le facilitamos el micrófono. Le agradecería también, si es una pregunta, precisar a quién va dirigida la pregunta. No, es un comentario, gracias.
es que al escuchar la filosofía del arbitraje social, no puedo dejar de recordar otro método alternativo de solución de conflicto que en su momento en la Corporación Excelencia en la Justicia igualmente procuramos implementar y que fuera implementada en el Estado. Y lo traigo a colación porque la historia de esa figura y su estudio puede llevar a entender el por qué el arbitraje social no tiene mayor entendimiento en lo que es la población. Su sociabilización es poca, es exigua, a pesar de los esfuerzos que menciona pues, el doctor Bernal en el tema. La figura que yo quiero traer a colación y para hacer comparaciones y estudios de ella que nos puede llegar a entender por qué no hay mayor pedido, mayor demanda del arbitraje social son los jueces de paz. Por supuesto, no me estoy refiriendo a la JEC, pero los jueces de paz fueron creados también para que fallara en equidad, era justicia comunitaria o son justicia comunitaria. Es una figura que buscó que quien impartiera justicia en equidad fuera respetado en la comunidad y con sentido comunitario, que es lo que veo también en muchas de las exposiciones hay. Entonces, sugeriría a Clara María y a Rafael y a la Cámara de Comercio que hicieran una tal vez investigación, y le digo con todo el respeto, sobre qué pasó con esos jueces de paz. Claro, fue terrible, porque faltó sociabilización de la misma, porque faltó conocimiento en la comunidad para qué estaba dirigida y demás. Pero lo único que sugiero es que se haga una historia de la figura y por qué no prosperó, por qué no tuvo el impacto que se busca, porque eran jueces de pequeñas causas y para pequeñas causas, no tenían un sentido empresarial, como puede ser el arbitramiento de MIPYMES, ¿sí? Sino todavía más allá, personal. Y eran causas que, visto el listado que presentó Gloria María, buscaban las mismas materias y eran los mismos asuntos. Lo traigo solamente a comentario para pensar y reflexionar sobre ella, hacer el estudio porque falló, porque creo que pueden tener un sentido para fortalecer hasta el proyecto que está proponiendo usted, doctor, en relación con la reglamentación de ese tipo de arbitramiento, del arbitramiento social. Era eso nomás, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? La doctora Gloria María, si desea responder el comentario, ¿no? ¿Sobre los jueces de paz? Ok. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Por favor. Buenas noches, mi pregunta es para la doctora Gloria. En el último informe que se le presentó al Congreso de la República por parte del Consejo Superior de la Judicatura, dijeron que hay 11 funcionarios judiciales por cada 100.000 habitantes. En este sentido, sí lo mancomunamos con el arbitraje social y en parte también con el trabajo que hacen las cámaras de comercio. ¿Usted cree que con el apoyo de los funcionarios que tiene la Cámara de Comercio estos estándares podrían disminuir y también aportar un poco a la descongestión judicial? Por favor. Realmente los casos que va a conocer el arbitraje social no van a mejorar la productividad de la rama judicial, porque es que esos casos no llegan a la rama. O sea, y como les decía, a mí no me gustaría que esto se centre en la descongestión, sino más bien en el acceso de esas personas que tienen dificultades para el servicio de la justicia. Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta para Julián. Quisiera conocer cuál ha sido la política o cuál es la política actual de Pro Bono para que el arbitraje social sea conocido en las firmas. Yo actualmente trabajo en firma y de pronto no ha podido, pues no he querido o no he conocido de algún caso
se haya implementado como un arbitraje social. No sé cuál es la política que esté actualmente manejando Pro Bono en este tema. No, realmente no hay una política y realmente yo creo que eso viene acompañado del desarrollo de estas figuras. Realmente yo creo que el arbitraje social sí, con su implementación tiene que venir acompañado del trabajo pro bono que puedan hacer las firmas y el acompañamiento que puedan hacer para empezar a llevar casos que puedan ser dirimidos vía el arbitraje social, pero actualmente no hay ningún tipo de política. Okay. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bueno, siendo así, damos por concluida esta primera tertulia de la Red de Arbitraje Juvenil. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos en próximos eventos. Buenas noches.